Amados hermanos y amigos, paz a todos vosotros. En los últimos 7 meses de lo que va el año 2020, muchas personas se están haciendo miles y miles de preguntas, entre las cuales hacia dónde nos dirigimos. Todo esto es debido a los últimos acontecimientos que el planeta Tierra ha tenido a lo largo de todos estos 7 meses y ahora ya en el mes de agosto. Los sucesos que pasan en el planeta Tierra siguen en aumento. En el siguiente video, hermanos, quiero compartir con todos ustedes, a la luz de las Sagradas Escrituras, la respuesta a esta pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos? Primeramente, una de las grandes noticias que tomó el epicentro de todo el planeta, de todo el mundo, de todos los noticiarios, televisión, radio, prensa, internet, fue la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Principalmente, cuando todo esto venía comenzando, 3 países tomaron la atención de todos los medios de comunicación: China, Italia y España. Estos países fueron los que primeramente tomaron el epicentro de esta pandemia. Primero en China, luego en Italia y después en España. Fueron las naciones, fueron los lugares, los países donde la cantidad, la mortandad de personas era muchísimo más grande. Y fue el suceso, hasta esta fecha, ha sido el suceso más grande, y todavía seguimos con este problema de la pandemia del COVID-19. Como les decía anteriormente, primeramente comenzó allá en China, luego pasó hacia los países europeos, para después llegar hasta el continente americano. El COVID-19 fue la noticia más relevante y aún sigue siendo lo más relevante por este tipo de sucesos. Hasta el momento, nuestra generación nunca ha vivido este tipo de pandemias. Pero comenzando con otro tipo de sucesos, vamos ahora con los avispones gigantes. Esta es una plaga que está pasando desapercibido hasta este momento. Este tipo de avispones gigantes, este tipo de avispones gigantes llegó a los Estados Unidos. Y lo más raro, digámoslo así, lo más extraño, es que este tipo de avispones son asiáticos y atacan a las abejas, atacan las colmenas, destruyen las colmenas. Y esto primeramente comenzó en los Estados Unidos. Aquí lo podemos ver en el siguiente video. Destruye las colmenas, atacan las colmenas, matan a las abejas, devoran a las larvas, las pupas, exterminan todo lo que hay. Y este tipo de plaga está poniendo en peligro la alimentación mundial. Este tipo de plaga. Y esto lo tenemos en los Estados Unidos. Esto se está dando en los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está recomendando que si ven este tipo de plagas, este tipo de avispones tiene la capacidad suficiente como para matar a una persona. Así que esta es una de las plagas que por el momento ha pasado desapercibido y tuvo su tiempo. Creo que ahí en abril, entre marzo y abril, se dio la voz de alerta en los Estados Unidos primeramente de este tipo de plagas. Otro de los sucesos que hemos visto en este
en lo que va del año 2020 son las arenas del Sahara. Estas arenas del Sahara son es un tipo de polvo, de polvillo, que viene desde el continente africano. Y este tipo de polvillo trae prácticamente bacterias, trae virus, trae hongos, ácaros, trae lo que son contaminantes orgánicos, partículas de hierro, de silicio, de mercurio, y también trae lo que son los pesticidas. Todo esto da origen a lo que son alergias y crisis asmáticas, broncoespasmos, dolor torácico y una serie de enfermedades respiratorias agudas. Asimismo, también esto es producto de la proliferación de la conjuntivitis, de la rinitis y de algunas infecciones de la piel. Es interesante cómo ha sucedido. Todos los años viene arenas del Sahara, pero hoy en el 2020, aquí vemos en la animación cómo estas arenas a través de las corrientes de los vientos son trasladadas al continente americano. Hoy en el 2020 ha habido una cantidad exagerada en las principales ciudades del continente americano de este tipo de arenas del Sahara, y la gran proliferación de enfermedades respiratorias ha venido a contribuir a la proliferación de todo tipo de enfermedades respiratorias, broncopulmonares. Así que también este es uno de los sucesos que hemos tenido en el año 2020, las arenas del Sahara. Luego tuvimos, debido a la pandemia, principalmente debido a la pandemia del COVID-19, tuvimos la caída de las bolsas de valores. En todos los países desarrollados, las bolsas de valores se vinieron abajo. Cuando las bolsas de valores se vienen abajo, esto da origen en todos los países del mundo, da origen a lo que son el cierre de empresas y por ende la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y en sí el aumento de las enfermedades. Muchas empresas, debido a la caída de las bolsas de valores, muchas empresas comenzaron a cerrar, y esto pasó en todo el mundo. Aquí vemos en el siguiente video cómo grandes corporaciones financieras se han venido abajo, han tenido que cerrar en negativo debido a lo que la pandemia del COVID-19 causó en la economía mundial. Corporaciones, aerolíneas, bancos tuvieron que detener el flujo de efectivo, y esto dio origen al cierre de empresas, todo tipo de empresas, desde la microempresa hasta las grandes corporaciones. Pérdidas de empleo en todo el mundo. Nada menos la última semana del mes de julio, se reportaba que solamente en los Estados Unidos habían perdido alrededor de 45 millones de empleos. Imagínense qué cantidad de empresas, micros, pequeñas empresas, han cerrado solamente en los Estados Unidos. Y esto sucede también en todos los países. Empresas pequeñas, grandes empresas han cerrado. Muchas corporaciones han reducido su personal. Así es que este es otro de los grandes sucesos que, debido a la pandemia del COVID-19, del coronavirus, ha acaecido en este año. Otro de los grandes sucesos, hermanos, es la plaga de langosta. América Latina ha sido invadida por este tipo de plaga. Esta langosta es llamada langosta del desierto y tiene una característica muy importante, y es que este tipo de langosta es la que devora todo a su paso. Este tipo de langosta devora todo lo que son los cultivos, maíz, frijol, hortalizas e inclusive
También se ha visto que devora árboles de frutas como los mangos, como el marañones, todo tipo de fruta comestible la devora esta plaga. Aquí vemos en el presente video cómo es esta plaga allá en Argentina. Ya lo tenemos aquí en Centroamérica. Ya los países están combatiendo a esta plaga. La plaga de las langostas. Nunca se había visto una plaga de langosta de este tipo con semejante magnitud. Y eso ha llamado la atención a nivel mundial. Y hasta esta fecha, agosto del 2020, ya se reportaron este tipo de plagas que ya está llegando a Italia. Así que esta plaga de la langosta del desierto está poniendo en riesgo la alimentación de millones y millones de personas en todo el mundo. Otro de los grandes sucesos del año 2020 fue la cantidad de manifestaciones en los Estados Unidos. Aquí nosotros vemos, esto fue una noticia mundial en la cual esta persona se llama George Floyd, es un afroamericano que prácticamente fue asesinado a la hora de ser arrestado. Este policía le pone la rodilla en el cuello, y lo cual es asfixiado, y este afroamericano prácticamente murió. Al llegar al hospital ya iba muerto. Eso dio origen a lo que es una gran cantidad de manifestaciones en las principales ciudades de los Estados Unidos. Hubo vandalismo, hubo destrucción de la propiedad privada, hubieron personas heridas, e inclusive hubieron muertos, autos dañados, autos quemados. Hubo un vandalismo terrible en los Estados Unidos debido a lo que es este tipo de problemas que se llama, son los problemas de racismo. Este problema es del problema del racismo, ¿verdad? Y esto se vivió también en los Estados Unidos en plena pandemia del coronavirus. En plena pandemia del COVID-19, la potencia más fuerte del mundo, pues estuvo viviendo este tipo de problemas, e inclusive a estas alturas todavía siguen las manifestaciones en las principales ciudades de los Estados Unidos. Es otro de los sucesos que el año 2020 nos ha traído. Otro es la gran confrontación que hay entre dos grandes potencias, los Estados Unidos y el gigante asiático, como es China. Hay una gran lucha, una gran competencia económica, competencia militar. Hay una confrontación entre dos grandes potencias, como es China y los Estados Unidos. Esto nos puede llevar a una guerra de enormes proporciones. Ambos países, ambas naciones son potencias nucleares, tienen armas nucleares, y esto puede repercutir grandemente en la economía mundial. Más que la economía ha sido dañada grandemente por la pandemia del COVID-19, y ahora con estos choques de estas potencias, pues también puede venir a dañar la economía mundial. Y recuerden, todos somos los que salimos afectados con este tipo de problemas. Otro de los grandes problemas es el huracán Hanna. Este huracán ha sido uno de los huracanes más devastadores que ha tenido la zona costera de los Estados Unidos. El Golfo de México ha sido de los más fuertes, de los más devastadores. Ha destruido embarcaciones, ha provocado inundaciones tanto en los Estados Unidos como en México. Todo lo que es la costa este de los Estados Unidos ha producido
mucha destrucción, muchas inundaciones, y todo esto en plena pandemia del COVID-19. Y esto se lo presento, hermanos, porque me ha llamado mucho la atención. Viene esta persona, este señor que vemos acá, su nombre es Joseph Gregory Hallett, y se los presento porque me llama mucho la atención que este señor ha presentado documentación ante las Naciones Unidas, ante Inglaterra, las autoridades de Inglaterra, ha presentado documentación a las principales potencias como es los Estados Unidos, Rusia, inclusive en Israel, Australia, Nueva Zelanda, todos los países de habla inglesa. Ha presentado documentación en la cual este señor asegura que él es el verdadero rey de Inglaterra. Y este señor asegura que la reina, aquí la vemos acá, la reina Isabel es una farsante, de que ellos no son de la familia real, ellos no tienen sangre de la realeza. Es más, allá en el palacio de Buckingham, allí el escudo de la familia real ha sido sustituido, y en vez de ese escudo han puesto el escudo que vemos aquí, que es el verdadero escudo del verdadero rey. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Me llama mucho la atención porque este señor dice que él es verdadero rey y también es el rey de Israel, que viene a restaurar lo que es el reino tanto de Inglaterra como el reino de Israel. Y también es bastante raro porque la familia real de Inglaterra no se ha pronunciado para nada. Así que esperemos a ver qué es lo que sucede. Muchos de los evangélicos y muchos de la cristiandad afirman de que este señor es el anticristo. Así que todos sabemos lo que la escritura dice con respecto al anticristo. 4 de agosto del año 2020. ¿Qué es lo que sucedió? Esta fecha, allá en el puerto de Beirut, sucedió algo bastante grande, sucedió algo bastante fuerte. Una explosión de grandes proporciones se activó allá en el puerto de Beirut. Beirut es la capital del Líbano, y el Líbano es la que está al norte de Israel. Aquí en la foto, en esta parte de acá, nosotros vemos el inicio de la explosión. Es una explosión, prácticamente una explosión termonuclear, y en esta parte de aquí podemos ver solamente una pequeña parte de cómo quedó el puerto de Beirut. O sea, una explosión que nunca la habíamos visto dentro de una ciudad. Han habido una gran cantidad de muertos, miles de heridos, miles de personas perdieron sus casas, edificios quedaron muy destruidos, dañados. O sea, fue una magnitud de desastre increíble. Esto fue lo que sucedió en la explosión de Beirut. Bien, hay muchos sucesos que han acaecido a la fecha en el año 2020. La gente dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y por ende, ¿hacia dónde nos dirigimos? Esas son las preguntas que muchas personas se hacen. Para encontrar la respuesta a estas preguntas, hay un solo lugar donde podemos encontrar la verdadera respuesta, y estas son las Sagradas Escrituras. Debido a los sucesos acaecidos, hay 3 partes de las Sagradas Escrituras que hablan del mismo tema, hablan de los mismos sucesos.
Y eso lo podemos encontrar en el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y en Mateo capítulo 24. Estos tres hablan con detalle de los sucesos. Hay otros libros como por ejemplo Jeremías, Ezequiel, tenemos los libros de los profetas menores, hablan acerca de estos sucesos, pero en especial Daniel, Apocalipsis y el capítulo 24 de Mateo hablan en detalle de lo que está sucediendo y de cómo nosotros podemos identificar el tiempo que estamos viviendo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense bien lo que dice este texto. Dice, la revelación de Jesucristo, y luego dice, que Dios le dio. O sea, el Padre le reveló a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Manifestar, para que lo manifieste. Aquí dice para manifestar, para que le cuente, para que se lo revele, para que se lo diga. ¿A quién? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? ¿Quiénes son? O sea, nosotros, prácticamente nosotros. ¿Y qué es lo que nos va a manifestar? ¿Qué es lo que nos va a revelar? Nos va a revelar las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Esto fue hace poquito menos de 2000 años. Las cosas que deben suceder pronto. A estas alturas estamos bastante avanzados en el tiempo que falta para que nuestro Señor Jesucristo venga. Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee. Fijémonos bien, hermanos, la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Significa dichoso, dichoso, feliz. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. No solamente el que lee, sino que también los que oyen, dice. Los que oyen, ¿qué cosa? Los que oyen, dice, las palabras de esta profecía. Y no solamente la oyen, no solamente es leer y oír, sino que también es guardar lo que aquí está escrito. Porque el tiempo, dice, ¿cómo está? Está cerca. Repitiendo lo que les dije anteriormente. Imagínense que esto sucedió hace poquito, menos de 2000 años, y ya se estaba hablando de que el tiempo está cerca. Ya se estaba hablando de que el tiempo está cerca. Mateo capítulo 24 en su verso 3 dice lo siguiente. El contexto de esto, hermanos, es cuando nuestro Señor Jesucristo llegó junto con los discípulos al monte de los olivos. Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que aquí hay una pregunta que se divide en tres partes, o mejor dicho, tres preguntas. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta es, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Tres preguntas en una. Cuando nosotros como Iglesia de Dios hemos leído mucho acerca de lo que son las señales de Mateo 24 y sabemos que después nuestro Señor Jesucristo les dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo
le dice a los apóstoles. Prácticamente hay dos tipos de señales: las señales físicas del planeta y las señales del comportamiento de los seres humanos. Hay dos tipos de señales: lo que le va a suceder al planeta y también el comportamiento de la sociedad humana en todos los países. Mateo 24:8 dice: y todo esto será, cuando nosotros veamos todas estas cosas, podemos identificar de que nosotros estamos ubicados dentro del tiempo que se llama principio de dolores. Dice: y todo esto será principio de dolores. Cuando nosotros veamos esta gran cantidad de cosas que están sucediendo, sabemos que nosotros, dentro del tiempo que falta, estamos en el principio de dolores. Cuando nos dicen principio de dolores, nuestra mente se transporta a cuando una mujer está encinta, cuando una mujer está embarazada. Nótese que cuando los dolores están los dolores de la mujer embarazada van en aumento. Una mujer, cuando ya va a dar a luz, los dolores no llegan tan repentinos, sino que poco a poco se van incrementando. Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 21, nos da una explicación muy detallada. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, dice, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Está hablando de los dolores de parto que tiene una mujer, y nuestro Señor Jesucristo lo comparó con el principio de dolores y todo el proceso que va a suceder en el planeta Tierra y en todo el universo hasta que Cristo venga. En pocas palabras, nosotros vamos a experimentar un tiempo de angustia, de aflicción. Vamos a ser testigos de todo este tipo de señales del planeta Tierra, señales de la sociedad humana en todos los países. Pero todo esto tiene que suceder para que nuestro Señor Jesucristo venga aquí a la tierra. Porque cuando Él venga, dice la Escritura, que nosotros vamos a recibir nuestro galardón. El tiempo en el cual dice Mateo 24, en su versículo 8, que es el principio de dolores, ¿verdad? Esas señales que van a suceder en estos principios de dolores, lo podemos notar en el versículo 4 al versículo 7. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Fíjense bien, hermanos, en esta palabra, muchos. ¿Cuál es el concepto de muchos? ¿O qué significa muchos? Vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vuelve a repetirse la palabra muchos. ¿A cuántos va a engañar los falsos cristos? A muchos. Dice ya más adelante en Apocalipsis capítulo 5, dice de que va a engañar a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. Versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dice, no es el fin. No, porque estamos en el proceso del principio de dolores. Nótese que dice: habrán guerras y rumores de guerras. Cuando dice habrán guerras, es que se han establecido guerras que se están peleando, como la guerra allá en Siria, como guerras allá en diferentes países de África. Y rumores de guerra es lo que vimos con Estados Unidos y China, que hay una guerra fría, ¿verdad? Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con Irán, la Unión Europea con Irán también, bueno, etc. Esos son rumores.
No se está peleando, pero hay una guerra fría, ¿verdad? Que se convierte en rumores. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué razón dicen nación contra nación y reino contra reino? ¿Qué es una nación? Bueno, una nación es un territorio, gentes, un gobierno, leyes. Eso es una nación. Ahora, ¿reino qué es? Reino es un conjunto de naciones. Una nación como la nuestra, como El Salvador, como las naciones de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, como Argentina, como Venezuela. Esas son naciones. Ahora, reinos son un conjunto de naciones o estados, como por ejemplo los Estados Unidos, la Federación Rusa, esos son reinos. El reino de España, Francia, todos esos son reinos. Por eso es que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, habrá pestes. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pestes. Y hambres. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Hambres. Y terremotos. ¿Qué es lo que hemos vivido aquí en El Salvador? Terremotos. ¿Qué se está viendo allá en el mundo? Terremotos también. Hace poco el terremoto de Alaska. Y luego dice, en diferentes lugares. Todo esto va en paralelo con los 4 jinetes del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2 al versículo 8. Ahí es donde nosotros vemos a los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí tenemos una comparación de lo que es el paralelo, ¿verdad? De lo que va Mateo 24 y lo que son los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice Mateo 24:4, dice, muchos vendrán en mi nombre. En el libro de Apocalipsis, vamos a ver aquí en Apocalipsis 6:1 al 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Fíjese bien cómo dice acá. He aquí, dice, un caballo blanco, y el que lo montaba, o sea el jinete, tenía un arco, pero no tenía flecha, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Nótese que aquí está hablando acerca de lo que es la religión falsa. Recuerda lo que dice acá, muchos vendrán en mi nombre, vendrán falsos cristos. Entonces el jinete de caballo blanco corresponde a lo que es el imperio de la religión falsa. Luego tenemos guerras, rumores de guerra, y en Apocalipsis capítulo 6 verso 3 al 4 dice, cuando abrió el segundo sello oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto representa la guerra. Lo que dice Mateo 24. Guerras, rumores de guerras. El jinete de color rojo representa lo que es la guerra, la proliferación de guerra por todos lados. Luego, Apocalipsis 6:5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto simboliza el hambre. También lo menciona en Apocalipsis 24, acerca de lo que son el hambre. Y luego el jinete amarillo. Hay versiones que dice pálido. Versículo 8 del capítulo 6 de Apocalipsis dice, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar, ¿con qué? Con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto simboliza lo que son las pestes
lo que estamos viviendo hoy en día. Y como dice también, de que no solamente son las pestes, sino que también son las guerras, enfermedades, mortandad de las fieras, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí cómo los 4 jinetes del Apocalipsis, estos 4 jinetes del Apocalipsis van en paralelo con lo que es Mateo 24. Y todo esto es principio de dolores. Quiere decir que nosotros estamos viviendo en este periodo, en el principio de dolores. Evangelio según Lucas capítulo 21 verso 25 dice: entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Se recuerdan que habíamos visto 2 tipos de señales: señales físicas que iban a suceder al planeta Tierra y señales del comportamiento del ser humano en las diferentes sociedades de todos los países. Pues esto que estamos viendo son las señales físicas: terremotos, señales en la luna, señales en las estrellas, señales en el mar. Todo esto es lo que está sucediendo. El sol está dando mucho de qué hablar. Científicos de la NASA advierten sobre tormentas solares que está sucediéndole a este astro. ¿Qué es lo que está pasando? Parece de que por cada año que pasa el calor se siente más fuerte. El calor se siente que quema. Hay tormentas solares que afectan el campo electromagnético del planeta Tierra. Y eso ha llamado la atención de muchos científicos. Ha llamado mucho la atención. ¿Qué le está sucediendo al Sol? El Sol se está preparando para algo. Las Sagradas Escrituras también nos dice y nos menciona que esto tiene que suceder. La Luna también ha estado dando sus señales. Han estado sucediendo eclipses, los famosos las lunas de sangre. La mayoría de eclipses, estos últimos eclipses que han habido a nivel mundial, ha tenido mucho que ver con lo que es este tipo de coloración de la luna, ¿verdad? Y esto está sucediendo. Nosotros lo hemos visto también hay varios días en los cuales la luna aparece con este tipo de color. También allá en Japón, se recuerdan del terremoto que hubo en Japón y el tremendo tsunami que destruyó buena parte de lo que es Japón. Un tsunami devastador, un tsunami que mató a una gran cantidad de gente, destruyó una gran cantidad de edificios, vehículos. Bueno, fue algo tremendo ahí en Japón. Y esto se dio con el terremoto que sucedió en Japón. Ahí podemos ver cómo esos parecen carritos de juguete, ¿verdad? Entonces imagínense la fuerza destructiva del mar. Hasta las casas se llevan, ¿verdad? Y eso es terrible, tremendo. Esto sucedió allá en Japón. Ahora pregunto, ¿están sucediendo lo que está escrito? Claro que sí. Claro que está sucediendo. La segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5 nos da la descripción de las señales del comportamiento de los seres humanos, del comportamiento de las sociedades que hay en el planeta Tierra. Dice el versículo 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, como dice la Escritura, dice tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice la Escritura: evita. Este es el comportamiento
de la sociedad, de los hombres de hoy en día, del tiempo de Dolores en adelante. Y esto va a ponerse peor. ¿Cómo está la sociedad humana? ¿Cómo se encuentra la sociedad humana? Aunque en verdad sería suciedad. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres. Aquí tenemos 2 mujeres casándose, 2 hombres dándose en matrimonio. En Canadá ya se puede casar, las personas pueden casarse con animales. Y lo más aberrante que he visto en el mundo del Islam, los adultos, aquí vemos personas adultas, hombres mayores, casándose con niñas. Esto se da allá en los países árabes. Esto se da. Muchas niñas pierden la vida en la noche de bodas, en la noche de luna de miel. Esto es aberrante, esto es terrible. Muchas niñas de 7, 6, 9, 10 años. Muchísimas niñas son obligadas a contraer matrimonios. Quiero que vean aquí, hermanos. Vean en Costa Rica. Esto me dejó boquiabierto. En Costa Rica, la primera nación de Centroamérica, han legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. 2 mujeres casándose ante nuestro Dios. ¿Cómo está esto? Esto es aberrante, es repugnante, es repudiable. 2 mujeres casándose. Y también podemos ver acá en Argentina, 2 hombres casándose. Argentina ha legalizado el matrimonio. Imagínense, esto es terrible. Se están casando 2 hombres. Esto es terrible. Con razón, al planeta Tierra le espera lo que le espera. Esto es extremadamente terrible. El movimiento feminista. Las mujeres salen a las calles, más que todo aquellas organizaciones feministas de los países desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, España, desarrollados entre comillas, en donde ellos están pidiendo igualdad y también libertad. Ellos pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieren, eso es lo que están pidiendo. Ellos pueden abortar, por eso dice aquí, aborto seguro, legal y accesible. Ellas pueden abortar sin que sea un delito, eso es lo que están pidiendo estas mujeres. Imagínense, ellas pueden hacer con su cuerpo lo que ellas quieran y nadie que les diga nada. Eso es lo que están pidiendo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La gran pregunta y el título de este video. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La respuesta está en Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según estos versos, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nosotros nos dirigimos hacia la gran tribulación. Muchas personas están hablando acerca de cuando todo vuelva a la normalidad. Déjeme decirle que ya todo no va a ser como antes, porque nosotros nos dirigimos hacia la gran tribulación. Todo esto se va a poner peor. Nos dirigimos hacia lo que la Escritura dice, la gran tribulación. Nos dirigimos a lo que son la gran tribulación. Y eso no se nos tiene que olvidar. Pero también nuestro Señor nos manda a que nuestro espíritu
esté en un estado. Dice el Evangelio según Lucas capítulo 21 verso 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, fíjense bien lo que nos dicen, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tenemos que estar? Erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención, dice, porque vuestra redención está cerca. Fíjese bien cómo tenemos que estar. Nosotros como humanos en carne, esta carne se entristece, se deprime cuando perdemos un ser querido, nos duele cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algún daño, cuando nos pasa algo feo, a nosotros nos duele, nos resentimos, pero nuestro espíritu tiene que estar gozoso. Aquí dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo nos dice: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra liberación está cerca. Es como cuando, yo lo comparo como cuando un niño, le dicen, ya va a venir tu papá y te va a traer un regalo. ¿Cómo se pone ese niño? Ese niño no se aguanta de que el papá llegue porque quiere el regalo. Lo mismo sucede con nosotros. Dice la Escritura que cuando Cristo venga, Él va a venir con nuestro galardón. Él nos trae un regalo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar deseosos. Tenemos que estar con aquella ansiedad de que Cristo va a venir, pero ansiedad de la buena. Aquella ansiedad, de que vamos a recibir nuestro galardón. ¿Y cuál es ese galardón? La corona de vida. La corona de vida. La vida eterna. Ese es el galardón. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante. Al mundo le espera grandes castigos. Y nosotros estamos acá. La Escritura no nos está prometiendo el cielo, porque también eso dice nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios guardó a Noé en el arca y todo se inundó, fue un diluvio universal, pero Noé aquí estaba en el diluvio, solo que guardado. Así también nuestro Dios nos va a guardar a nosotros en el tiempo de la prueba. Así que, hermanos, sigamos adelante, sigamos pidiéndole a nuestro Dios que nos libre de la prueba que viene, porque las cosas que vienen para el mundo, no para nosotros, para el mundo, es sumamente grande. El mundo está esperando cosas normales, el mundo está esperando que se normalice, cuando todo esto vuelva a su normalidad. Hay mucha gente que dice si esto ya se va a poner normal. Pero también dice la Escritura, cuando todos estén diciendo paz y seguridad, ¿qué va a suceder? Destrucción repentina vendrá sobre ellos. Acuérdense, hermanos, que nosotros somos iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Sigamos adelante espiritualmente, sigamos adelante como verdaderos creyentes, que nuestro testimonio sea de bien para todas las personas y que sea perfecto delante de nuestro Dios. Próximamente, hermanos, quiero ofrecerles otro video explicativo así como este, y el tema será como ladrón de noche. Ese texto encierra algo maravilloso, algo grande, porque dice que nuestro Señor vendrá como ladrón de noche, pero encierra algo muy interesante. Va a venir como ladrón de noche, pero no para nosotros. Va a venir como ladrón de noche para el mundo. Próximamente se los quiero compartir a vosotros. Que Dios Todopoderoso bendiga su palabra en cada uno de vosotros y paz a todos vosotros, hermanos.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré